estrella del astro rey, el sol de la mañana. Yo quiero contar contigo para poderte explicar. Yo quiero contar contigo para poderte explicar los sufrimientos de mi alma, que son los que me están matando. Cuenta contigo, chiquita, cuenta conmigo. Cuenta contigo, chiquita, cuenta conmigo. La causa de tu desprecio es lo que me está matando. La causa de tu desprecio es lo que me está matando. Yo por ti vivo llorando y tú me sigues despreciando. Cuenta conmigo, chiquita, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, chiquita, cuenta conmigo. De amor no se muere nadie, lo he podido comprobar. De amor no se muere nadie, lo he podido comprobar. Porque si el amor matara, yo no te lo estaría contando. Cuenta conmigo, chiquita, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, chiquita, cuenta conmigo. Yo te suplico que no me hagas sufrir más. Por eso yo te suplico que no me hagas sufrir más. Para contar contigo yo necesito que me quieras. Cuenta conmigo, chiquita, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, chiquita, cuenta conmigo. Bueno, estábamos escuchando. Hay que decir que sí, que este es el sol de la mañana. El sol de la mañana, en este caso estamos con la banda del conservatorio, estamos mostrando todo lo que son los productos, los avances, las instituciones que forman parte del Ministerio de Cultura. José Antonio, háblanos de esta orquesta del conservatorio. Bueno, es una orquesta, como tú estás viendo, de jóvenes. También jóvenes, sí. Todos del conservatorio. Todos forman parte del conservatorio. Esto es recién formado, esto forma parte de la gestión de cultura, de esta gestión. Y es bueno destacar, porque hubo esa noticia ahora en los medios de comunicación, que ya ellos, el mejor homenaje que le pueden hacer a Buyumba está ahí evidenciado. Exactamente. Que es estos jóvenes haber tomado el repertorio de Buyumba y haber hecho un repertorio propio. Claro. Ellos acaban de llegar anoche, estuvieron en Bonao, en la parte de la Semana Cultural, con la inauguración de la voz de presentando Yuna, este homenaje a Buyumba. presentando el homenaje abierto al público, gratis en las calles de Bonao. Y ya se hizo un primer homenaje en la Feria del Libro pasado a Buyumba. Esto es, bueno, esto forma parte de lo que está haciendo el conservatorio. Y podemos ver por la calidad de los egresados del conservatorio, los logros que tienen con el programa de Berkeley, por ejemplo, cuando vienen los profesores y el jurado, que ha ido mejorando, ¿no? Te pusimos ahí a Manuel Tejada, que es uno de los que está llevando el programa, ya que Juan Luis no pudo venir, pero te pusimos a Manuel que nos hablará de eso. Para que te hable un poco de Berkeley. Que José Antonio, 3 años después, yo sé que hablaremos en detalle de cada uno de los programas, tanto con funcionarios del ministerio, contigo mismo, pero 3 años después de tu gestión, ¿cómo evalúas? O sea, si hicieras un corte al día de hoy,
el logro que más te satisface, lo que entregas al país como ministro de Cultura en esta etapa de tu gestión? Yo creo que darle valor a lo dominicano y un poco evidenciar que la cultura no es un grupo, que la cultura lo hace el pueblo. La cultura Esto somos yo todos. no quisiera que pareciera uno de esos discursos nuestros. No, es que es real. Yo siempre digo que la visión del presidente ahí está. Cuando a mí me entregaron las partituras, famosas partituras, decía el encabezado, puesto por el presidente, darle valor a lo dominicano. Darle valor a lo dominicano. Y es lo que hemos hecho. No solamente, o sea, esto de tener el repertorio de Buyumba, por ponerte un ejemplo de lo que acaba de pasar, no es fortuito, no es porque Buyumba está aquí, no, es porque todas las compañías del ministerio en esta gestión asumieron un repertorio dominicano. Te hablo incluso de la Orquesta Sinfónica Nacional, que ya tiene un repertorio dominicano dentro de su repertorio. Te hablo del Ballet Nacional, que anteriormente se llamaba Ballet Clásico, por la técnica, que en otro momento, bueno, utilizaba el repertorio clásico, pero sin perder la técnica, tiene un repertorio dominicano Incluido. Lo mismo pasa con el ballet contemporáneo, que vas a tener hoy una muestra. Coribe, que aun cuando cantó algo de Benedetti, tiene un repertorio dominicano. La banda nacional, que también vas a tener hoy, que no es lo mismo que la banda del conservatorio. La banda nacional es la conformación de niños de todo el país, de las 64 bandas de música creadas en esta gestión. 64 bandas de 64 bandas en el país. En barrios, en el país, municipios. En todo el mundo, todo el país. José Antonio, esto de darle valor a los dominicanos es importante a nivel cultural y a nivel económico, porque es lo que nos permite posicionarnos a nivel internacional. Un Michael Camilo, por ejemplo, es demandado por ese sabor caribeño que él pone en Caribe, por ejemplo. Te doy una primicia. Ajá. En este momento, luego de 24 años o 21 años, el Ballet Nacional está de gira en Perú y Costa Rica. Completo, todos sus integrantes. Y no es pagado por el Ministerio de Cultura, porque el valor de una compañía no es que la institución que la padrina pague los costos, no, es que la invitación venga con todos los gastos que eso involucra, porque eso es lo que le da valor a una compañía. Porque a mí me pueden invitar para ir a cenar a tu casa, pero si tú me dices, trae lo que tú vas a comer, con traje, ¿cuál es el valor? Exacto. ¿Cuál es el valor que tiene que yo vaya? Claro. En todo caso, ven tú a la mía. Claro, lo mismo sucedió con el ballet folclórico completo, un mes en Canadá. También. Con la misma condición. Con las mismas condiciones, todo cubierto. Y a estos estudiantes meritorios, vamos a llamarles así a todos del conservatorio, ¿no hay manera de compensarle con el robo, el hurto que le hicieron de una parte del espacio que les pertenecía, con el ruido que le hemos llevado al anfiteatro? Quiero enfocarme hoy en la solución. No, me voy a llevar de René de Risco, no voy a mirar para atrás, hacia adelante. ¿Cuál es la solución? Están de vacaciones. Ahora. Yo espero que se contemplen las mismas reglas con que ellos dijeron que iban a mantener. Un poco difícil, pero es el respeto a las clases que ahí se imparten y a las presentaciones de noche que se hacen en el conservatorio, en el auditorio del conservatorio, por los estudiantes. Me imagino que lo que hemos perdido es el área alrededor. Lo perdimos. Porque, ¿Te das por vencido? Yo no me doy por vencido. Yo creo que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Eso dice la Eclesiastés. Todo tiene su hora. Exacto. Que puede venir una solución. Y la justicia llega. Pero es inconcebible que la única escuela de música, del país, esté alojada en un lugar donde no se respetan las condiciones en que deben estos muchachos recibir su docencia. O sea, estos músicos han sido prácticamente desplazados de su hábitat y continuamente, porque tengo
contacto e información de primera mano continuamente, pues se han visto obligados a suspender ensayos, a suspender incluso hasta presentaciones, por culpa del pésimo manejo que se está haciendo del área, del manejo irrespetuoso que se está haciendo del área. Entonces, en todas partes del mundo el Estado protege la escuela, pero aquí parece que el Estado se suma a que se violente la escuela, y es la única escuela superior de música que tenemos. Bueno, nosotros no estamos sumados, todo lo contrario. Nosotros por el Estado intentamos no quiero llegar, decir el Ministerio bueno, de en este Cultura. caso Estoy el hablando Ministerio de Estado. Cultura es el Estado dentro del ahí área del parque. Conviven el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Debemos convivir, estamos obligados a convivir. Por eso te digo, hasta ahora están en vacaciones. Ajá. Cuando entren las clases veremos a ver cuál va a ser el manejo que se le dará a las dos entidades. Yo no estoy diciendo que vamos a detener los conciertos, pero los conciertos que se hacen ahí deben estar programados con lo que ahí acontece, que son las clases y los conciertos del conservatorio. Una vez eso choque, me imagino y espero que se busque una solución. José Antonio, uno de los elementos, digamos, que ha llamado mucho la atención en términos de orientar el trabajo de la cultura con una visión más amplia, ha sido los proyectos culturales. Sí. ¿Cuántos proyectos culturales en estos 3 años se han desarrollado? ¿Cuál ha sido la característica de estos? Ustedes hacen una especie de concurso, ¿verdad?, para esto, y visitan los pueblos. Háblame un poco de esto, que es una... Bueno, nosotros teníamos todo un programa. No sé si Valenzuela estará por ahí. Si está por ahí, que suba y podemos hablar, porque él sí tiene, pero yo te puedo decir que vamos para la 3ª convocatoria nacional de proyectos. Las primeras 2 dieron como resultado que en este momento más de 300 proyectos culturales se están realizando. ¿Pero qué significa eso en todo el concretos? país? ¿Qué significa eso en términos concretos? En términos concretos, anteriormente el Ministerio de Cultura tenía mucho dinero, que era manejado por un pequeño staff que decía, bueno, estos son los proyectos culturales que deben ser. No estoy diciendo que esté mal, Pero estoy diciendo que esa era la forma, ¿no?, con que se manejaba. Llegamos y dijimos, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que decidir cuáles deben ser los proyectos culturales? Si uno tuviese una política cultural que debe llegar con el tiempo, porque recuerda que el Ministerio de Cultura es uno de los más jóvenes ministerios. Cultura y de juventud son Entonces, los jóvenes. vamos a ver cuáles son las necesidades de los que ya existen como gestores culturales. Porque todo el país, y tú lo sabes, está lleno de gestores culturales desde mucho antes que el Ministerio de Cultura fuera ministerio. Así es. Desde mucho antes que llegase esta... Digamos, desde siempre. Desde siempre hay gestores culturales. Y entonces hicimos una primera convocatoria que estuvieron más de 600 proyectos. Aquí tenemos al señor Valenzuela, 600, el que lleva el encargado. 657. y de ahí escogieron, 160 y... 191. o sea que es una especie como de casting a nivel nacional, Exacto, ¿verdad? es como un casting porque tiene que pasar por un proceso. Primero tiene que ser posible su elaboración, o sea, que se puedan hacer, no solamente por el costo. Y ahí es donde entra. Todo el presupuesto de cultura está para los proyectos culturales. ¿Se puede destacar uno de los proyectos más exitosos para que la audiencia tenga más conocimiento de qué implica este tipo de proyectos? Sí, bueno, buenos días a todos los radio oyentes, todos ustedes, los miembros de este importante programa. Lo más importante, más que quizás pensar en uno de los proyectos, porque estamos hablando de que estamos manejando 257 proyectos efectivamente al mes de mayo de este año. Quizá es la forma en como de alguna manera hemos llegado a este nivel. Primero, el señor ministro de Cultura, el José Antonio Rodríguez, realmente tenía el interés de contactar lo que de alguna manera estaban diciendo los estudios al momento de llegar desde el punto de vista de lo que eran las verdaderas necesidades del país en términos de cultura. Y a partir de ahí, pues, se pensó en hacer una especie de consulta. Habíamos hecho muchísimas consultas y creíamos de alguna manera que podríamos tener un mecanismo más efectivo para inmediatamente comenzar a dar respuesta
a las diferentes comunidades y a los diferentes sectores culturales en todo el país. Entonces, es a partir de ahí que aparece esta iniciativa de hacer una especie de convocatoria de los proyectos culturales. Esta convocatoria está estructurada primero a partir de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con el Ministerio, las líneas, estrategia que nos dio el presidente de la República. Valenzuela, ¿cómo se coge un proyecto? O sea, exactamente. Entonces, ¿cómo? a partir de ahí hicimos una guía. Esa guía pues realmente se hace una convocatoria pública, se promueve por todo el país, en cada una de las provincias, en cada una de las regiones, y es a partir de ahí cuando de alguna manera recibimos en la primera convocatoria 657 proyectos. De esos 657 proyectos se crea una comisión técnica del sector cultural, el sector privado, la sociedad civil, las universidades y los centros de investigación, y esa comisión técnica es la que realmente decide de esos 657 proyectos cuáles son los proyectos que van a ser sometidos al gabinete del Ministerio Cultural, que va a ir a cada una de las regiones a que cada uno de los representantes que ya han sido seleccionados porque cumplen con los requerimientos técnicos de factibilidad, entonces ahí cada uno de esos representantes presenta esos proyectos a ese gabinete ampliado conformado por el gabinete ministerial, los síndicos, los senadores, los diputados y la sociedad. Cuando se escoge un proyecto, entonces ese proyecto, digamos, se tutela de alguna manera. Entonces se ese le dan proyecto, recursos, se le da seguimiento. A partir de ahí se crea una especie como de gestión tripartita, donde realmente está el ministerio dando todo el apoyo técnico para la ejecución, formulación y viabilidad de los proyectos. Está la contrapartida de la sociedad por parte de la sindicatura, por parte de las empresas que de alguna manera están auspiciando el proyecto, y está el representante del proyecto. Entonces, esa combinación es que hace posible de que realmente el proyecto se ejecute. Todos los proyectos de alguna manera se hacen una revisión del presupuesto, se le hace una revisión de los componentes para darle la consistencia técnica de que tenga una efectividad en la ejecución. Los proyectos, digamos, todos son importantes. Son 200 y tanto. Sí. Bueno, en cada sitio, porque supongo que están en todas las regiones del país. Exactamente. Bueno, por ejemplo, realmente tenemos proyectos en el área de artesanía. Tenemos aproximadamente 40 y pico de proyectos en la primera convocatoria de artesanía. Okay. Por ejemplo, tenemos el proyecto que tiene que ver con las muñecas en Baní, ¿no? Que fue una expresión muy interesante, donde de alguna manera allí, las muñecas de trapo, una tradición cultural de nuestras abuelas. Entonces, se presentó ese proyecto y ese proyecto realmente fue financiado. Al día de hoy, pues realmente está casi convertido en un proyecto que va a poder ser sostenible en el tiempo. Perdón, no solamente cualquier muñeca de trapo, sino con nuestro color. Con nuestra identidad. Y lo más hermoso de ese proyecto, ay, Ana Melín, mi nieta, mira qué bella. Es que ese proyecto fue presentado por una familia. Wow, qué chulo. Por su mamá completa y sus 3 hijas. Qué bello. Y ahora, hoy, ese proyecto trabaja todo un barrio. Wow. Se convirtió Nosotros fuimos a visitar en una empresa. En una empresa. Sí. Ese es el móvil de la convocatoria. Es bueno que lo explique Valenzuela. Sí. La idea no es ser patrocinadores de algo que va a durar en el tiempo muy poco, sino crear industrias culturales. Entonces se está promoviendo lo dominicano y sacando de la pobreza. En ese sentido, por ejemplo, en términos de industrias culturales, nosotros tenemos que solamente de emprendimiento cultural en la primera convocatoria teníamos 60 proyectos de los 191 o sea, emprendimiento proyectos. Quiere decir que es realmente cultural, pero también económico. Que van a generar una dinámica de empleo. Incluso nosotros establecimos unos indicadores inicialmente, tanto para la primera convocatoria como para la segunda convocatoria, de lo que podrían ser los empleos que podrían generar los proyectos a partir de la contratación de mano de obra, y nosotros estimábamos aproximadamente como un indicador meta que la primera convocatoria iba a tener unos 9.000 empleos de manera indirecta, diríamos, de muy poco espacio, unos 4 o 5 meses, y que iba a tener unos 6.000 y pico de empleo de manera directa, es decir, ya las personas que iban a tener por lo menos más de 6 meses en una labor de manera significativa. Pero también para la segunda, ya nosotros habíamos también establecido que era muy probable que iba a llegar aproximadamente a unos 10.000 empleos de manera directa e indirecta,
porque en la primera nosotros tenemos 191 proyectos y estamos ejecutando realmente unos 186. Y en la segunda convocatoria, que tenemos 112 proyectos, ya al día de hoy estamos ejecutando 80 proyectos. O sea que estamos hablando de que estamos ejecutando de manera efectiva en toda la nación dominicana, en más del 70% de los municipios del país, ¿no? Aproximadamente unos 170 proyectos que en gran medida, al finalizar todo este proceso, deberíamos de tener por lo menos un impacto desde el punto de vista de lo que podría ser el empleo directo e indirecto de poca duración, de unos 25.000 empleos solamente en la actividad cultural. Perfecto. Bueno, gracias a Alberto Valenzuela, que es el director general técnico y que está, ¿verdad?, responsabilizado de los proyectos culturales. Le sirvió de apoyo al ministro, ¿verdad, ministro? Continuamos con usted. No. Y una preguntita. Yo voy a con Yolanda Martínez, que está aquí, va a hacer un comentario. Tengo una preguntita a través de las redes, para que no se pase, por favor, ministro. Ajá. Dice Inti Ramírez que qué ha pasado, por qué no le han entregado el permiso desde Montecristi. Él envía una foto del Museo de Montecristi y tiene un letrero, me imagino que no ha sido colgado por el ministerio, pero dice 6 años cerrado por falta de permiso del Ministerio de Cultura. No, pero eso ya ella no tiene la información. Okay. Primero, nosotros no cerramos museos. El Ministerio de Cultura no cierra, no tiene la potestad de cerrar museos. Ahí había un impasse que no tenía nada que ver con el Ministerio de Cultura. Pero pero como un museo, todo el mundo entiende que alguien que no es ni siquiera la persona encargada del museo, nuestro amigo, no recuerdo el nombre, pero bueno, ahorita viene Ana María Conde que te puede hablar de eso. Nosotros nos reunimos y todo, y le dimos todo el apoyo para abrir el museo, porque nosotros no cerramos museos. Eso fue alguien que colocó ese letrero ahí, y nosotros fuimos, incluso el gabinete ministerial fue a Montecristi y se realizó el gabinete. Yo no creo que, yo no sabía que todavía tenía pegado el letrero, Ana. Pero ya Ana está ahí. Ana María Ana Conde. María, ese letrero todavía está ahí. Es muy extraño. No, ese letrero no está. ¿Qué tiempo Al hace? parecer esa persona vive aquí y recibió la información un poco tardía. Entonces, ¿se está trabajando para que se abra de nuevo el museo? Aquí está Ana María. Todas las respuestas se las darán las personas que Ana María involucradas. Conde, buenos días. Buenos días. Muy mencionada el viernes en La Voz del Yuna. Sí. Muy elogiada por ese trabajo que hizo. Que nos envían una Nos dijeron foto. que duraste hasta las 2 de la mañana, que te fuiste a descansar por todos esos días. No le gusta, ella es bajo Valió la perfil. pena, valió la Sí. pena. Yo La soy bajo criatura perfil nació también. sana. El Museo de Montecristi mandaron una foto con un supuesto, bueno, un se letrero, ve en la supuesto. foto el letrero, pero nos dice el ministro que parece que eso es viejo. Sí. ¿Cuál es la situación? Mira, la situación fue un malentendido. Como dijo el señor ministro, nosotros tenemos el reglamento de la Red Nacional de Museos, que primero está establecido a través de la Constitución de la República y luego las normativas aprobadas por el Consejo en el año 2010. Dentro de las normativas, nuestra obligación es ayudar técnicamente a que se creen nuevos museos, no a cerrar museos. Entonces, hubo una situación de que este museo es un museo privado, con una colección de arqueología que ni siquiera conocemos. Privado, sí, de un norteamericano que vive en Miami. Entonces, había una situación un poco difícil, tuvimos una reunión en Montecristi. Luego se hizo otra reunión en la cual yo no asistí, pero se resolvió la situación y se llegaron a acuerdos desde el despacho del ministro, junto con lo que es el Viceministerio de Patrimonio Cultural. No, todavía, porque el señor, aunque tenga el edificio, no tiene una museografía dentro, sino las colecciones en depósito que aún nosotros no conocemos, porque no hemos todavía podido coordinar para hacer un levantamiento de las colecciones. Entonces, en este caso, lo que ha hecho el ministerio es velar que el contenido que se ofrece en un museo se corresponda con la realidad. Exactamente. Que haya una conceptualización, como lo que hicimos en La Voz del Yuna. Es una historia, como un guión que contamos y no podemos falsear. Si algo es una réplica, se dice que es una réplica. Claro. Esa es la idea, porque educamos. Gracias. Okay. Vamos a aprovecharte entonces, ya que estás aquí. A propósito de lo que tiene que ver con un monumento también, que es las ruinas de
Francisco, hay un proyecto del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Turismo, que ya se hizo un concurso, se han hecho una serie de cosas, está en la UNESCO, hay una serie de situaciones alrededor de eso. Ellos han estado conversando con todos los sectores, porque según incluso nos lo dijo el propio ministro de Turismo a nosotros, el interés de ellos no es crear conflicto, sino que todo el mundo esté alrededor del proyecto, que salga lo más beneficioso. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Cultura? ¿Qué ha estado pasando? ¿Están ustedes integrados a eso? ¿Ha habido algún acercamiento ya? Mire, esta parte está manejada por el Viceministerio de Patrimonio Cultural. La arquitecta Nerva Fonder, que anda por aquí por el público, podría explicarle mejor que yo. Okay. Porque la parte mía es, aunque nosotros tengamos bajo nuestra tutela museos que tienen monumentos, o sea, que son monumentos, en su mayoría patrimonios de la humanidad. Sí. Nosotros manejamos la parte de ese patrimonio tangible que son las colecciones y el protocolo. Incluso cuando yo voy a intervenir o cuando nosotros en los museos vamos a intervenir en un monumento colonial, debemos de solicitar el permiso, aún siendo de cultura, a la Dirección de Patrimonio Monumental. O sea que en esa parte yo no puedo opinar, yo puedo hablar de todo lo que ustedes deseen de museos. Enrique Grateró, pero parece que se ausentó un momentito. Y la arquitecta Eda Grullón. El viceministro de Patrimonio Cultural. ¿Y Eda Cultural. Grullón no está aquí? No. De todas maneras, yo te puedo... sí, aquí está alguien representante. Arquitecta Fonder, sí. Así brevemente ya te puedo decir, pero desde mi punto es que nosotros no detenemos ninguna acción que promueva los valores de República Dominicana. Lo que sí, en la zona colonial hay normas y hay un protocolo que seguir, porque fue considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sí. Y eso nadie puede intervenir sin llevar a cabo este protocolo. Pero aquí doña Nerva está. Sí. Adelante, doña Nerva. Buenos días, un placer de parte de nosotros pues estar. Nerva Fonder, coordinadora del Viceministerio de Patrimonio Cultural. Sí, con relación a su pregunta, sí. De hecho la formulación de un programa de intervención en la ciudad colonial surge años anteriores a través de un primer préstamo que se hizo al Banco Interamericano de Desarrollo y que está siendo ejecutado a través de una unidad dentro del Ministerio de Turismo. Hay un acuerdo interinstitucional firmado por nuestra institución con el Ministerio de Turismo y otras instituciones del Estado relacionado precisamente con la gestión de este gran programa. Ese programa implica una serie de intervenciones, tanto desde el punto de vista material como a nivel de bienes y servicios dentro de lo que es la gestión del Centro Histórico Patrimonio Mundial. Desde el punto de vista de la conservación, ha sido muy polémica el desarrollo del proyecto, de un proyecto en particular, un concurso donde un arquitecto reconocido a nivel internacional obtuvo el primer lugar, entre otras cosas porque realmente la conservación de bienes, ya no usamos esa palabra monumento y esas palabras ruinas, son un poco obsoletas dentro ¿Cómo se dice ahora? Bienes culturales para el patrimonio material y salvaguardia y elementos para el patrimonio inmaterial. Si vamos a hacer un parangón con un ser humano, un monumento, piensen ustedes, por ejemplo, en un artista que desea conservar su belleza a través del tiempo. Es verdad que la belleza es un sentido muy subjetivo dependiendo de la cultura. Pero mientras unos proponen solamente a esa artista ponerle un poquito de botox, hacerle un arreglito en la cara, ponerle unos tratamientos, otros quieren hacerle un estiramiento facial, quieren cambiarle el pelo, quieren cambiar el color de los ojos, y es un poco la polémica que a lo largo de la historia de la conservación se ha visto en el tiempo, es una realidad. Entonces hay una postura entre el valor histórico y el valor estético. También hay una posición que se ha tratado poco y es el valor económico. Es importante que reflexionemos todos hasta qué punto, porque ya el tema del valor estético casi siempre se va para ser enfocado por los especialistas. El tema del valor histórico, que es el tema que más se ha tratado, también tiene mucha participación la comunidad, porque estamos hablando, si hablamos de patrimonio, hablamos de lo que heredamos del pasado, nuestros hijos o nuestros nietos van a ver algo distinto en épocas. Sí, pero en términos concretos,
sobre la situación de las ruinas de San Francisco, el proyecto que se presentó y lo que está haciendo turismo. Sí, lo que Tenemos al viceministro Federico de Enrique Patrimonio Graterón, Cultural, mi hermano y Buen amigo de día. siempre. La Federico, posición del Ministerio de Cultura. como o sea, viceministro de Patrimonio Cultural, ese proyecto, lo que se está haciendo ahí ¿te refieres, Eury, al proyecto ganador Sí. del concurso realizado por el para Ministerio las de ruinas de Turismo? San Francisco? ¿Cuál es o sea, cómo están ustedes vinculados? ¿Qué piensan? Y si ha habido, porque antes se decía, no haya como coordinación entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura. El ministro me dijo que hay de alguna manera ya algún nivel de relación, digo, el ministro de Turismo y el de Cultura también. Sí, cómo no, con mucho gusto. El proyecto que se llama Ruinas de San Francisco, que es un centro para reuniones, no es un proyecto del Ministerio de Cultura. Okay. No lo es. Es un proyecto que lo han elaborado otras personas. Por supuesto, el Estado es uno y el Estado tiene un Ministerio de Cultura y también tiene un Ministerio de Turismo. Y la ciudad colonial, bueno, pues tiene todas las primacías de América, la primera catedral, el primer edificio, la primera calle, de modo que tiene un enorme atractivo turístico y el turismo es desde luego uno de los ingredientes con que el gobierno cuenta desarrollar la economía. De modo que cosas que faciliten los servicios del turismo, como es la hotelería, como es la gastronomía y servicios a los turistas de diversas clases, pues son útiles. O sea Pero que, ¿qué pasa? Que el Ministerio de Turismo a veces no ha tenido, bueno, los técnicos especialistas en conservación de monumentos, arqueólogos, especialistas de cada disciplina, no solamente arqueólogos y conservacionistas, sino que en ese programa que lo maneja turismo, lo que importa es ejecutar el trabajo. Y bueno, hay opiniones diversas de los arquitectos alrededor del valor de una transformación de una ruina en un centro, porque las ruinas pueden conservarse, consolidarse y dejarse como tales ruinas. Las ruinas también pueden edificársele un edificio anexo o al lado para que la gente vaya y mire las ruinas. Los arquitectos, todos y yo no soy arquitecto, pero he oído las opiniones contradictorias, como surgen también con los economistas. Claro. Decía Churchill que cada vez que él pedía informe a los economistas, todos los que recibía eran contradictorios, pero que Lord Keynes, que era mejor economista, daba 2 informes también contradictorios. Ahora lo que pasa aquí es que yo creo que el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura debieran trabajar coordinadamente para que la conservación de los valores históricos, de los valores culturales, del patrimonio cultural, que es el campo de este viceministerio, sea conservado y no solamente explotado, porque puede haber alguien que por razones de ingeniería o por razones de negocio o por razones de explotación del turismo, porque detrás de cada movimiento del Ministerio de Turismo también hay un empresario de turismo que hace cosas que no siempre quisiera el propio Ministerio de Turismo. ahora estamos a la espera de la posición de la UNESCO. La posición que nosotros hemos mantenido y que la ha expresado ya nuestro ministro ha sido que se puede hacer todo no violándose ni las reglas de la UNESCO ni las reglas de patrimonio monumental. Vamos a hacer un punto ahí y vamos al estudio a cumplir con un compromiso. Cambio y fuera, Mauri. El sol de la